sangre es donar vida. Del 3 al 7 de junio festejamos el Día Mundial de la Bicicleta todos conectados desde casa. Podés participar de una semana súper dinámica con más de 50 disertantes de 12 países distintos sobre la movilidad sostenible y la bicicleta totalmente gratis. Entrá ahora a www.conbici.org y sumate a esta experiencia de esta nueva edición del Congreso Mundial 100% online. En tiempos de coronavirus, lávate las manos, lávate las manos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o bien utilice alcohol gel. Lávate las manos, lávate las manos. Es una recomendación de la Dirección de Servicios de la Universidad Austral de Chile. Prende la radio. Prende la Watch. Síganos en redes sociales como Radio Watch Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio Watch en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl. Aquí comienza Ríos de Culturas. Entérate de las actividades culturales que se desarrollan en nuestra región, en vivo desde las 19 horas por Radio Watch. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Cuando son pasadas las 19:20 horas, estamos de nuevo en Ríos de Culturas en el estudio. Los dos junto a mi amigo, don Marcelo Medina. Después de tanto tiempo, volvemos acá a la casa verdadera, el estudio de la Radio Watch. Aquí estamos en la casa. Más de, ¿cuántos distancia aquí? 2 metros. Estamos 2 metros, estamos cumpliendo todos los protocolos sanitarios. De hecho, tenemos hasta alcohol gel y cerveza Cuello Negro, el auspiciador igual, por si necesitamos ponerle un poco más de alcohol al cuerpo para prevenir el coronavirus que está dejando la tendalá en Chile. Por favor, vacúnese para que pronto podamos trabajar y vivir nuestra vida normal. Sí, cuídese también. Y hidrátese, hidrátese con el Cuello Negro. Agradecemos como toda la semana que están con nosotros a Cristian Olivares y este emprendimiento que ya trasciende la identidad, la cerveza, la cultura, hablamos siempre. Y mucha gente me escribe y me dice, oye, ¿cómo conseguimos? La cerveza ha llegado hasta La Cosa Nostra, un podcast que está famoso, que ha hecho encuestas y bueno, ahí está nuestra cerveza y nuestro auspiciador, así que estamos, yo diría, en un momento importante, interesante, a mitad de semana de una próxima elección y de cosas que pasan también en nuestro territorio, de cosas que tienen que ver con el arte, con los diferentes exponentes delante, referentes de las artes gráficas y particularmente hoy día, yo no sé si ya estamos en contacto con nuestro invitado. Ahí lo veo. Lo vemos. Ahí está nuestro invitado ya en contacto. Hoy día vamos a referirnos y vamos a entrar sobre esta temática. Y yo primero quiero compartir con nuestro invitado, que ya ustedes lo pueden ver ahí, Ricardo Mendoza, un texto de una revista que ya también voy a hablar de ella, que dice lo siguiente: no soy un general activo ni en retiro, y solo he sentido silbar balas en mis oídos, en los matinés de los miércoles y los domingos en el Teatro Real del Pueblo. Allí aprendí que la justicia se hacía al margen de la ley, que estaba a cargo de Tom Mick o de Chayanne el desconocido. Al final los pillos, los malos y los delatores serían castigados y el jovencito se casaría con la niña. Añoro los grandes espacios trigales de las llanuras, en estos valles estrechos y áridos, donde el silencio me amortaja como si estuviera muerto. Me llama la sirena de un bar de Tucson o Fort Collins. No me gusta Buffalo Bill, torpe cazador de bisontes,
que vendió a la Calamity James como artista de circo. Estoy al lado de Sitting Bull y de Crazy Horse, que decía que todos los blancos estaban locos, tan locos como Custer, que murió con las botas puestas, junto a su regimiento de asesinos de niños y mujeres, no sin antes pedirle un día de tregua a los Sioux para escapar. Nostalgias del Far West, nostalgias del Globetrotter y de los pioneros. Saludo a los hermanos Clayton y Doc Holliday, el mejor pistolero y dentista del OK Corral. Estoy donde Rocha frente a un vaso de whisky. Sí, nostalgias del Far West, nostalgias de rebaños y trigales infinitos, de lunas azules y de un tiempo sin tiempo. Jorge Tellier, ilustración de Germán Aristizábal, que en el día de hoy se nos fue. Y con una imagen que está impresa en la revista A Toda Costa del año 2007, donde aparece un logo, que es una veleta. Una veleta que de alguna manera vino a darle sentido y orientación a un medio escrito. Y bueno, con esa nostalgia del Far West y del día de hoy, presentar a nuestro invitado, Ricardo Mendoza. Y desde este día triste, a lo mejor para nosotros, yo diría también para poner en valor a uno de los grandes ilustradores del sur de Chile. Estoy hablando de Germán Aristizábal. Y bueno, compartir contigo esta reflexión, Ricardo, de este referente de las ilustraciones en Chile. Hola Marcelo, hola a ustedes ahí en el estudio. Gracias por la invitación a esta conversa un poco triste por un lado, aún bastante triste, sobre todo para quienes conocíamos a Germán hace mucho tiempo. Yo me conocí con Germán por ahí por el año 88, antes de que él llegara a Valdivia, cuando se fue a vivir a Castro. A Chiloé. Me acompañaron una serie de amigos que de hecho hoy día en el funeral me tocó leer una carta que enviaba a Pocho Barrientos, un pintor que es bien chilote de Castro, que es bien conocido, y mandaba un saludo un poco a nombre de toda la comunidad de artistas de Castro con quienes Germán compartió varios años y donde también repartió toda esa sabiduría artística y humana que él tenía también. Qué bueno que hayas leído ese texto de Jorge Tellier, porque bueno, que es un texto bien conocido de Tellier, pero es doblemente bueno por el hecho de que permite hablar un poco también de la otra faceta de Germán, que yo creo que es bastante desconocida para mucha gente, que es su faceta de escritor. No sé cuánto lo haría en los últimos años de su vida, pero Germán siempre estuvo escribiendo cosas, poesía y pequeños cuentos. Y tenía una maestría literaria tan parecida y tan cercana a lo que era su maestría en el dibujo y en el arte también. Entonces era un personaje Germán muy multifacético en ese sentido, o por lo menos con dos facetas que yo creo que para él eran muy importantes, ya que en su escritura, igual que en su arte visual, estaba hecha un poco con los mismos materiales de la memoria, de la cultura y de tantos conocimientos compartidos. Ricardo, respecto a Germán, ¿cuál podrías tú decir? De hecho, creo que me vas a decir que es muy poco tiempo para referirte a esto, pero ¿cuál es el legado de Germán o la trascendencia para la cultura local y la cultura nacional? Yo creo que es como re fácil hablar de eso. Yo creo que Germán es tal vez uno de los exponentes casi solitario, en el sentido de que los contenidos de su obra, las características de su arte no tienen parangón en Chile. No sé si lo tendrán en otro lado, si uno podría adscribirlo o pensar quiénes podrían ser sus parientes estéticos en otras partes. Sí, ¿cómo diríamos? Como el marco general de ideas estéticas de Germán era el del surrealismo, que básicamente como esta mezcla o esta habilidad enorme para hacer que se encuentren en el plano del dibujo, en el plano del arte,
imágenes e imaginerías provenientes de distintos ámbitos, no solo de la realidad, sino también de los, digamos, de los ambientes culturales que para Germán eran tan importantes, como el bolero, el cine, en particular el cine negro, los artistas de cine, el tango, muchas cosas relacionadas con Latinoamérica también, de los que no sé si tú lo conociste, pero Marcelo yo creo que también lo conoció. Para hablar con Germán, en realidad, y para entender lo que hablaba, uno debía tener una cultura más o menos notable en tango, en bolero y en cine, porque muchas cosas que contestaba eran, por decirte, un verso de bolero. Ahora, eso que estaba en su vida personal, él estaba también en sus cuadros y en su dibujo. Ahora, con eso yo creo que Germán hizo una contribución y se elaboró un lugar en la historia del arte en Chile. Tú no puedes, digamos, pensar la producción artística de Chile si dejas fuera a lo que hizo Germán, porque ningún otro artista podría cubrir esa, ¿cómo decirte?, ese como rango creativo que él puso en la escena artística nacional. Y yo creo que internacionalmente también, acordemos, Germán vivió en, si no me falla la memoria, en El Salvador. De hecho su primera mujer era salvadoreña. Vivió también un poco en México, vivió un periodo largo como exiliado también en París, donde participó de toda la escena artística, digamos, y literaria de la época. De ahí vienen su amistad, por ejemplo, con Alfredo Bryce Echenique. Cuando no sé si ustedes se acuerdan, cuando Alfredo Bryce Echenique estuvo acá en Valdivia, una de las cosas que hubo que hacer para esa visita de él era juntarlo con Germán. Y yo estuve presente en esa junta y eran dos viejos amigos que se encontraban después de mucho tiempo sin hablar. Entonces, Germán es una figura importante para nosotros localmente, porque sus últimos años de producción los hizo acá en Valdivia. Aquí encontró el gran amor de su vida al final, pero en realidad él es una figura nacional y una figura internacional también. Ricardo, también uno guarda cuando tú dices, cuando uno se encontraba con Germán, había que meterse en el mundo de Germán para participar de esta conversa. Y yo casualmente en la plaza, ya tenía referencias de él por Patricia Small, que tú también la conoces, que vinieron hoy día incluso a los Chilotes, igual dentro de eso estaba Pati con sus hijos. Me pareció divisarla. Sí, andaba por ahí. Yo no la vi hace mucho tiempo, la Pati. Y bueno, le preguntaba yo cuando estábamos con esta experiencia de la revista en la costa, de que debería tener un logo, de identificar esta cuestión. Y entonces él, de alguna manera, uno podría decir, con las personas o los referentes que habla, va a encontrarle el sentido a la vida, digamos, en las cosas en que está, para dónde va. Y me pareció ahí encontrar la luz, en el sentido de él decir, mira, tu lucha revolucionaria y creativa tiene un viento, me dice. Es una veleta que va, me dice, sigue buscándole ese sentido al olfato de tu nariz. Sigue para allá, me dice, para allá va la cosa. Y después me llega el dibujo, digamos, de la veleta, el logo de la revista y una mano estilizada. Y ahí estaba resumido toda esta conversa de la plaza. Y bueno, eso quedó para la revista. Entonces, yo quería un poco contar, porque tú cuando dices, mira, se desconoce un poco lo que escribía, lo que hablaba, lo que decía, digamos. Era, yo diría también, por lo menos en mi caso, un gran orientador, quizás de nuevas generaciones. Me parece que la gente que excursionó con el tema del cómic también encontró en él un referente. ¿Cómo lo ves, digamos, desde ese punto de vista del artista que de alguna manera va despabilando a los que vienen detrás, digamos? Sí, bueno, yo creo que ahí Germán, sin ser de profesión un maestro, sin embargo, él tenía este imperativo del maestro por obra. Y Germán en ese sentido no era para nada una persona cicatera de su conocimiento y de experiencia, todo lo contrario. Yo creo que el afecto enorme que generó en muchos jóvenes fue justamente por la capacidad de estar junto a estos jóvenes y un poco ayudarles en la búsqueda de su camino a través de las artes. Yo diría que eso es también una marca como de las grandes figuras artísticas, es esta noción de que no pueden restarse
a la comunicación con las nuevas generaciones, porque es un poco otra forma de compartir su creación y las cosas que el artista va descubriendo en su camino. Es transmitir técnicas, pero no solo transmitir técnicas, transmitir sensibilidades, transmitir también ¿cómo decirte? Como la amplitud cultural de un maestro, que es lo que forma finalmente y que lo transforma en una gran figura. El gran artista es un tipo que tiene que estar necesariamente, o solo se explica también por esta capacidad de estar conectado con muchos ámbitos de la vida humana, ámbitos de la cultura, de la vida diaria, de la vida social, etcétera. Y yo creo que por eso que creaba como tanta fascinación y tanto afecto también, Germán, un afecto que estaba informado obviamente por el agradecimiento, por la capacidad que él tenía de comunicar el entusiasmo, de comunicar conocimiento. Lo mismo ocurría con la Maja, por ejemplo, porque la Maja esa era la razón por la cual también la Maja tenía un enorme ascendiente y comunicación afectiva con las nuevas generaciones de escritores. Recordemos que fueron colaboradores. Germán hizo unas ilustraciones maravillosas para el penúltimo libro publicado de la Maja, para Territorio Cercado. Eso habla también justamente de cómo estas grandes figuras no están centradas solamente en su puro ámbito creativo, sino que están abiertos, un poco como lo que te decía Germán, como a muchos vientos. Oye, Ricardo, tú como profesor de artes visuales, ¿podrías explicar un poco cómo era la técnica de Germán para sus obras? Él ocupaba lápices de colores, tinta china. Estaba leyendo un artículo antes de venir para acá. Igual es como singular su modo de la obra de él. ¿Puedes explicarla para la gente que no conoce tanto de ese aspecto? Mira, sí, Germán ha sido una mezcla en realidad de... A ver, ¿cuál podría decir uno que eran como las técnicas básicas que le permitían construir sus imágenes, a imágenes tan complejas en la mayoría de los casos, sobre todo los dibujos más grandes? Yo voy a hablar de dibujo porque fundamentalmente Germán era un dibujante que utilizaba el color con mucha intensidad y mucha sabiduría. Por eso que su gran material siempre fueron los lápices de color. Básicamente, técnicamente yo diría que estaba por un lado propiamente el dibujo. El dibujo en el caso de Germán, por un lado ¿cómo decirte? Como en la construcción de formas mediante lápices, mediante líneas, que después iba llenando, iba como animando mediante el color. Un color que en el caso de Germán no venía de los pinceles, sino que venía de los mismos lápices de color en una técnica muy cuidadosa y muy demorada y de mucha laboriosidad. Y un chilote diría que era un tipo muy paciencioso para construir su imaginería. Eso por un lado, pero por otro lado también está en términos de técnica, ¿cómo diríamos? Visual o de construcción de imágenes, es el de mezclar imágenes provenientes de distintos ámbitos. Oye, ayer creo que alguien me transmitió un texto que escribió recién sobre la muerte de Germán, un texto que escribió Eduardo Rojas, que fue el arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura, que vive en Castro y que fue el que le dio un espacio de trabajo a Germán cuando él llegó a vivir a Chiloé, y se hicieron muy amigos, obviamente. Y él se acordaba en realidad que Germán tenía esta habilidad para crear una cosa como, por decirte, como una mujer cisne o un auto que usa sombrero, o los sombreros que eran parte como de la, como diríamos, como de la imaginería o de los elementos de imaginería que Germán a los cuales estaba recurriendo siempre, y que a su vez remitían a la presencia del sombrero en el cine, bueno, una época del cine. Entonces en Germán está eso, que es un poco también la técnica del collage, que es una técnica que él también usa, es decir, la incorporación de imágenes provenientes de tomar, por ejemplo, un recorte de periódico, de una foto, de algo que viene de otro lado, y pegarlo en el cuadro, intervenirlo y fundirlo en estas otras técnicas del lápiz de color, fundamentalmente, o la tinta china en otros casos. Eso es básicamente diríamos, no es algo como tan complicado, no es algo tan complicado cuando uno lo enuncia de esa manera. Lo complicado era, y que Germán lo hacía con maestría, era juntar esas distintas cosas y hacerlo de manera que no se notaran las suturas, para decirlo en lenguaje medio, que no se notaran las costuras, como si esas imágenes hubiesen nacido así, producto de una mezcla natural. Hacía natural algo que ocurría en la imaginación de él.
Sí, uno parece, al ver las ilustraciones de Germán, tú dices ahí, rescatas símbolos como los sombreros, que siempre estaban presentes, digamos, los sombreros, el tren, la copa, Sí. actores, Henry Bogart. La referencia a la música. Claro, referencia a la música. Entonces, en fin, hay una gran cantidad de simbología que mueve, digamos, uno miraba así, parecía un verdadero trabajo de artes plásticas, así, pero súper cuidadoso, digamos, súper bien terminado. A mí me parecía notable, digamos, ver eso que cautivaba también en términos de atención, porque el tema del color también era algo que no descuidaba Germán. Entonces, me parece, digamos, que desde ese punto de vista, digamos, de la puesta en el cuadro, era como bien cuidadoso, digamos, súper cuidadoso. Y como decías tú, como decía el concepto de Chilote, así como muy paciencioso para hacer todo eso, digamos. Pero demoraba tiempo, igual, invernaba haciendo cosas. Sí, no, era un trabajo que le demandaba mucho tiempo a Germán, era de producción muy lenta, porque el tipo de construcción de imagen, para poder mezclar todas esas cosas y distintas imágenes, significaba hacer un proceso de elaboración que es de por sí muy lento. Y por otro lado, el lápiz de color no es tampoco un material que se preste para cosas apresuradas. Es un material que va entregándole color a la hoja de papel de manera muy suave. No es como, qué sé yo, un pastel, un lápiz de cera o una técnica pictórica donde tú puedes lograr un color intenso y un efecto de color muy rápido. El lápiz de color exige una elaboración larga. A propósito de eso, me acuerdo, algunas personas o alguna persona alguna vez hace muchos años manifestó y le preguntó a Germán en una entrevista que por qué usaba los lápices de colores, le llaman, ¿por qué usa los lápices de colores? Que todo el mundo piensa que es una cosa como para niños. A eso me refería, claro. Claro. Y le pregunta a ese Germán, ¿por qué eligió usar los lápices de colores? Germán le contestó, por el olorcito. Claro. Los lápices de colores tienen, no sé qué madera usan en el tratamiento, y tienen un olor súper característico. Con eso Germán no respondía nada. ¿Por qué? Yo creo que yo nunca le pregunté, en realidad, es decir, nunca se me ocurrió preguntarle una cosa así a Germán, porque viniendo de adentro del campo de las artes visuales, todo material es bueno para trabajar. Un pedazo de carbón sacado de una estufa te sirve para dibujar igual. Un pedazo de maderita carbonizada, un lápiz de pasta, un rapidógrafo, cualquier cosa te sirve. No es. Desde adentro no tiene ninguna relevancia los materiales que tú eliges. Los materiales se van eligiendo en la medida que tu cuerpo, tus tendencias de trabajo te dicen, este material te conviene más, este te conviene, una cosa que se va descubriendo. Germán en algún minuto descubrió que el lápiz de pasta era lo que más convenía para el tipo de imagen que él quería construir. Bueno, estamos conversando con Ricardo Mendoza, acá en Ríos de Culturas, auspiciado por Cerveza Cuello Negro. Ahora vamos a un breve corte musical y continuamos después conversando con Ricardo. Vamos con el crack de Los Miserables. Estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Zapatillas rotas, cara sucia y los restos de mamá, pero
calles son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Convertirle alguna vez un gran gol a la vida y encontrar una salida. Tan solo una ilusión al destino doblegó y los sueños de un niño que en crack se convirtió. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Ríos de Culturas. Entérate de las actividades culturales que se desarrollan en nuestra región. Volvemos por Radio Watch 90.1 FM a Ríos de Culturas junto a Marcelo Medina y Ricardo Mendoza. Estamos escuchando el crack de Los Miserables en honor al partido de ayer de Chile. ¿Lo viste, Marcelo? Claro que sí. Y bueno, como aquí hablamos de cultura, lo vi desde comentaristas argentinos. Entonces, es bien, digamos, imparcial la transmisión cuando la ves desde el país, digamos que en realidad yo creo que Chile jugó bien. Entonces mi visión es decía, oye, pero en realidad como que no alaban muy bien lo que está jugando Chile y están un poco pensando cuando ellos reaccionan y cuando ellos la tenían. Oh, era grandilocuente la descripción Argentina, claro, cómo la llevaban, y Messi cómo la hacía, pero lo grande de Bravo, ¿no? Yo creo que Chile jugó un muy buen partido. Grandes, cracks. Sí, y lo notable, los referentes, como todos estamos hablando de referentes de la cultura, en el caso del fútbol, cumplieron la cabalidad súper, yo diría, le ponen harto Nehuen, los históricos, pues el Alexis, pilas. Claro, el Gary Medel, el Arangui, medios pases, mira el Bravo cómo volaba ahí, cómo atajaba. Así Oye, nuestro invitado sigue por ahí, ¿o no? Yo creo que... Sí, ahí está Ricardo Mendoza. Hola Ricardo de nuevo, ¿cómo estás? Oye, Ricardo, queremos hablar un poco, mira, estaba leyendo hoy día una nota que te hicieron a ti hace, creo como un año y medio puede ser, respecto a tu historia en el museo, ya que está en el programa de cultura. Era bien como simpático tus inicios, cómo llegaste a ser director del Museo de Niebla. ¿Nos puedes contar cómo fue eso? Porque la gente, si no sabe, Ricardo fue 25 años director del Museo de Niebla, ¿no es cierto? ¿Me equivoco? A propósito del patrimonio. Claro, a propósito del patrimonio. El otro patrimonio. Sí, yo llegué ahí en realidad sin pensarlo. Literalmente sin pensarlo, porque yo estaba justo en un periodo en que me había quedado sin trabajo en un minuto. Estaba como preparándome para dedicarme de lleno al tema del diseño, en particular el diseño de libros, que es lo que he seguido haciendo desde hace
muchísimo tiempo, hasta el día de hoy. En realidad ha sido mi trabajo más permanente como actividad individual, en realidad independiente. Y por ahí a principio, no, diría yo que por agosto, septiembre del año 95, me llamó un amigo, Juan Carlos Olivares, que es antropólogo, que es profesor acá en la Universidad Austral, y que en ese tiempo era director del Museo Regional de Ancud. Nos habíamos conocido un poco antes, habíamos hecho buenas migas, y bueno, me pegó una llamada y me dice, oye, ¿qué tanto sabéis de museo? Yo le contesté algo así como, en rigor, como que no tengo mucha idea técnica, porque no soy del área, pero soy visitante constante, lo cual no era ni una mentira. Durante toda mi vida he estado visitando museos. Cuando voy a Santiago, como yo digo, voy a visitar a mis viejos amigos del Museo de Bellas Artes. Concepción hago lo mismo también. Entonces digo, sí, no tengo ningún conocimiento en particular, pero sí soy un nacido de museo. Ya me dijo, porque lo que pasa es que se está abriendo el cargo de director del Museo de Niebla y me pidieron que mencionara nombre, y el único que conozco, me dijo, que se me ocurrió que podría hacerlo. Y yo dije, oye, pero nada que ver, pues, Juan Carlos, yo soy profesor de Estado en Plástica, ahí se requiere un historiador, un antropólogo, un arqueólogo, como decirlo. No, si están buscando como un perfil distinto para el... Bueno, ya le dije, a mí me parece una locura, pero ya te mando mis antecedentes, pues ahí me contáis para ayudarte, porque no quedé pillo ahí sin presentar ninguna posibilidad. Y me llamaron un mes y medio, 2 meses después, por preguntar, ¿todavía está interesado en el género? Sí, le digo yo, ya, entonces tiene que hacer tal y tal cosa. Así fue como llegué, y entré el 1 de noviembre del 95 al museo, cuando prácticamente no había oficina. Recuerdo que estuve, no sé cuánto, 1, 2, 3, 4, 5 meses en que la oficina era mi vehículo. Ahí tenía todos los portafolio con la documentación, con todo lo que había que estar manejando con nada. Así partía en el museo. Mi formación en patrimonio, en rigor, viene de la experiencia y del trabajo, no de una formación previa en el área, más allá de una cierta visión que a ti te entrega el hecho de haber estudiado pedagogía en arte. Ricardo, ya que nos metimos a Niebla, a la plaza de Niebla, al fuerte, bueno, yo igual vivo allá harto rato y bueno, la experiencia de la revista también hizo de alguna manera poner en valor muchas cosas, digamos, y opiniones, organizaciones, personajes históricos de Niebla, que durante, no sé, 8 años, de manera mensual sacábamos esta publicación. Y bueno, han ido ocurriendo cosas ahí. Tú dijiste, tuve 25 años pero por ejemplo la última intervención del museo, digamos, y estas pasarelas, en términos, digamos, artísticos, patrimoniales, ¿cuál es la opinión que tú tienes a la luz, digamos, ahora que ya no estás, digamos, ahí? ¿Cómo lo ves, digamos, esa intervención? Porque igual fue súper bien, no sé, criticada, comentada. No sé si hubo participación ciudadana allí, la definición de esa definición. Y hoy día, y quiero entregarte esta papita, digamos, que está la restauración de la Plaza de Niebla. Y se hizo ahí la consulta ciudadana. Y casualmente yo encontré en la plaza con el presidente del Club Deportivo Caupolicán de Niebla, que él reclamaba porque se instalara ahí en la plaza a Caupolicán, que antiguamente él decía que estaba ahí en la plaza y que era lo que había que restaurar. Entonces, afortunadamente, él no quería inmiscuirse porque era presidente, pero propuso la idea y parece que eso va a ser así. Bueno, te entrego esos datos como para decirte, mira, este es el estado de arte ahora en Niebla, digamos que... Primero que nada, ¿cuál era tu visión respecto a las plataformas, las pasarelas, y esto nuevo, digamos, de la plaza? A ver, mira, las pasarelas era algo que en realidad se examinaron todas las alternativas posibles. Hubo una participación ciudadana, no sé si sería la mejor que hubo, pero se hicieron bastantes presentaciones, se consultó a distintos estamentos y se llegó como a la mejor solución. Porque las otras posibilidades eran cerrar el castillo.
Tú sabes de que no, yo creo que no es necesario a esta altura hablar de cuál es la materialidad del castillo, que es de piedra cancagua, que es muy blanda, que sufre un desgaste notorio. Tú sabes que los merlones de la batería se perdieron, y mucha gente puede pensar que esos merlones se fueron perdiendo a través del tiempo, desde mediados de los 1600 hasta hoy, pero no es así. Los merlones alrededor de los años 50 todavía no estaban, diríamos, casi en perfecto estado. De manera que el daño se produjo probablemente no más allá de los últimos 30 años. Y eso es producto de la debilidad que tiene la natural de la piedra. Entonces había que hacer algo. Cerrar era una cosa. La otra posibilidad era, por ejemplo, abrir solamente una parte, ¿ya? Cerrar buena parte del castillo y entrar en un sistema de visitas controladas y reducidas. Esa finalmente en el análisis, dado la alta demanda de público que tiene el castillo, que hasta que empezó la pandemia íbamos cascando pegando para los 400.000 visitas anuales, lo cual es mucho. Es el museo más visitado de Chile, está solamente por debajo del Museo Nacional de Bellas Artes y del Museo Histórico Nacional. El Museo Nacional de Bellas Artes, no sé cómo estarían los números exactamente, pero era muy poco más lo que recibían en el año un museo en Santiago, ¿ya? Entonces a esa alta demanda había que responderle. Se vieron también muchos ejemplos y soluciones internacionales que la verdad es que eran muy parecidas a esta. Es una intervención bastante fuerte, sin duda. Ahora, yo creo que a mí hay partes de las pasarelas que no me gustan. Por ejemplo, creo que se podría haber logrado un diseño de ingeniería bastante más grácil, por decirlo de una manera, en la parte de atrás, esa rampa continua para poder entrar por atrás y que permite esta visión global de la bahía, que fue un plus de las pasarelas. Yo creo que no hubiese hecho tampoco, por ejemplo, todas esas graderías que están en la entrada, ¿ya? Pero aún a pesar de eso, yo creo que las pasarelas aumentaron, digamos, el valor del castillo y permiten apreciar mucho mejor lo que es el castillo, ¿ya? Mucho mejor que antes. Hay vistas que hay ahora que antes no se tenían, o que no era posible apreciarlas con propiedad, porque tenías que estar más preocupado de qué es lo que estaba ocurriendo con el suelo donde estabas pisando, ¿ya? Así que en ese sentido yo creo que las pasarelas fueron una ganancia notoria para el castillo, y el desgaste se reduce hoy en día exclusivamente al desgaste producto del producto del clima, básicamente por la lluvia, que, como les decía recién, en realidad es algo que en 300 años prácticamente no se había notado. Y así el daño mayor incontestablemente era producto del tránsito desordenado, indiscriminado de público en todas partes del monumento, ¿ya? Y las pasarelas permitieron eliminar lo que se llama el efecto antrópico. Ahora yo creo que el impacto mayor del visual, en particular de las pasarelas, tiene que ver con que yo ahí confieso una rata que debíamos haber sido como tal vez más finos en su momento, porque el color final de las pasarelas es un color muy claro, es un gris muy clarito, muy fuerte, muy brillante. Ahora había un proyecto, pero que es súper caro, que yo creo que en algún minuto va a resultar, quedó hecho, quedó valorizado y todo, para aplicar una especie de material de protección en las pasarelas, pero que va a tener, además de darle una mejor características de recorrido y de tránsito, va a permitir bajar el tono. Y yo creo que esa bajada de tono va a hacer que no que desaparezcan, obviamente, pero va a disminuir el impacto visual producto de un color muy claro. Bueno, eso por lo que respecta a la pasarela. Y en cuanto a la plaza, pucha, yo espero que haya un buen proyecto para la plaza, porque es súper delicado eso como intervención urbanística propiamente tal. Hemos visto tantos proyectos en otro lado mal hechos a media, o que no han tenido los resultados que se decía que iban a tener. Qué sé yo, el acceso norte a Valdivia, por ponerte un caso de una intervención urbana, el acceso norte, donde ni siquiera se hizo una rotonda, y ahora la gente está empezando a pedir que por favor ponga semáforos para evitar la cantidad. Yo mismo he sido testigo de accidentes en ese acceso, y eso es un proyecto mal hecho. Es un proyecto que no fue pensado en todas sus partes.
Esperemos que algo así no ocurra con la Plaza de Niebla. Respecto al Caupolicán, efectivamente hubo una figura, una réplica del famoso Caupolicán con el, ¿sí? ¿cierto? Que estaba ahí, era una figura de cemento, no era de la más, hay que decirlo, era bastante feito. Hay que mejorarlo. Es que he visto las fotos, he visto las fotos bien detalladas de lo que era ese Caupolicán, y era una muy mala réplica del Caupolicán original que está, no sé, en Santiago, donde está en el Cerro Santa Lucía, o Cerro Huelén, como deberíamos seguir diciéndole. Ahora, si la gente opina que tiene que estar ahí, que esté, pero que sea una buena escultura. Una buena escultura siempre es una ganancia en un espacio público. Ahora, yo creo que hoy en día eso, en vez de imponer algo, yo creo que ahí debería haber un proyecto en paralelo relacionado con eso, y no que algún servicio público o el MOP o el MIMBO o quien quiera que esté a cargo de la obra se les salga del nabo, como dicen los españoles, de contratar a cualquier persona para hacer ese Caupolicán, sino que debería ser un concurso público bien provisto de fondos, de manera que participen escultores de real calidad, que realmente le entreguen un aporte estético verdadero a la gente, y en particular a Niebla. Consejo de la Cultura, entonces. ¿Alguna consulta? Sí, yo creo que ahí deberían entrar a tallar. Hay que entrar a picar. Oye, Ricardo, ¿puedes hablar un poco de Ediciones El Cultrún? Ya estamos como despidiéndonos, pero igual es importante porque es parte de lo que tú has hecho en tu obra artística, lo que has dado para que la gente igual publique y todo eso. ¿En qué estás ahora, digamos? ¿Cuál es la última? Yo la verdad es que como les decía, me jubilé ya ni me acuerdo, 2019. Sí, 2019. Y la verdad es que no tengo la menor idea de qué diablo será la jubilación, porque tengo como mucho trabajo de libro, no he parado. De hecho, estoy ahora, digamos, la jubilación me ha dado una cosa muy maravillosa, muy grata, y tengo una obligación muy grata, que es que de repente tengo que hacer unos viajes editoriales a trabajar con escritores en otros lados. Yo venía volviendo en estos días de Chiloé, donde tuve que ir a trabajar en Ancud primero con la familia de Carlos González Saldivia, que era un dramaturgo de Ancud, muy prolífico, y ganaron un proyecto Fondar para una antología de teatro de Carlos González. Y de ahí estuve en el sur de Chiloé, cerca en la comunidad de Natria, ahí donde vive un amigo bien conocido, escritor, Mario Contreras Vega, que estoy trabajando en una antología de su poesía. Y de ahí volví, pasé por Puerto Vara, una reunión de trabajo por otro libro con Clemente Riedemann, un libro que yo creo que va a ser, no voy a decir más que eso, pero creo que va a ser un hito en la producción literaria de Clemente Riedemann. Bueno, estoy por retirar de imprenta ya la tercera edición de un libro interesantísimo de historia local, que es el Puyuhuapi Curanticujen de Luisa Ludwig, que es una residente hija de los fundadores del pueblo de Puyuhuapi, de Luisa Ludwig. Hay publicaciones de poesía entre medio, estoy trabajando con escritores y escritoras jóvenes, así que hay harto trabajo, y es algo que, como yo les decía antes, vengo haciendo desde mucho antes de entrar al museo. Yo empecé a hacer libros casi cuando llegué a trabajar a Valdivia, el mismo año 77. Yo partí justamente haciendo ilustraciones y diagramación para hojas volantes de poesía y cuento para Pedro Jara y la Maja Vial. Así que es un cuento bastante largo. Como Ediciones Cultrún llevo, el año pasado cumplí 35 años trabajando y haciendo libros, prácticamente 40 años. Bueno, estamos conversando con Ricardo Mendoza a propósito de un día un poquito triste, pero también de poner en valor a un artista de la fuste, digamos, de Germán Aristizábal. Y hoy día la corporación subió un material que está disponible en www.ccm.cl, que es un pequeño documental de las últimas exposiciones de Germán Aristizábal, así que quien quiera un poco interiorizarse de la vida, y hay material de la Corporación Cultural del legado, a propósito de lo que le preguntabas a Ricardo. Ricardo, simplemente despedirnos con una reflexión, a lo mejor de estos momentos que estamos viviendo. Tú dices, te jubilaste el 2019, pasaron cosas el 2019, el estallido,
esta pandemia y bueno, esta itinerancia que estás haciendo ahora con la producción editorial. Así que, ¿cómo has visto también la respuesta estatal, la respuesta del Estado, digamos, de este gobierno respecto a lo que nosotros estamos haciendo, digamos? Porque yo creo que también al moverte igual has podido constatar qué está pasando en Chiloé, qué está pasando en otros lugares, con gente, digamos, que hace mucha autogestión y que ha encontrado puras cerradas de puertas nomás. Sí. Mira, no sé por dónde podría agarrar uno el tema, pero yo creo que en general el manejo que ha tenido el gobierno, el manejo del país en el periodo, particularmente en el periodo de pandemia, ha sido, por decirlo de una manera suave, absolutamente errático, dubitativo, temeroso porque las medidas duras de control habrían significado probablemente perder más votos de los que ya han perdido, como se demostró en la elección reciente. Y yo creo que eso es lo único que explica por qué tenemos recurrentemente números malos en las estadísticas del virus. ¿Por qué estamos casi no se... A mí me da la impresión, no he mirado cómo están las estadísticas ahora último, pero el hecho de que Santiago ahora esté en uno de los peores momentos, dice que en realidad, bueno, la campaña de vacunación, que yo creo que en ese sentido el Ministerio de Salud hizo un súper buen trabajo, por lo menos yo vi las dos ocasiones que fui a vacunarme, vi por otras instancias también ha habido un compromiso de quienes trabajan en el día a día en el Ministerio de Salud, que han hecho una pega súper comprometida, a diferencia de lo que ocurre en las altas autoridades de gobierno. Yo creo que eso hay que distinguir esas dos cuestiones. Pero yo creo que todo esto se ha extendido simplemente porque no se tomaron las decisiones rigurosas que tendrían que haberse tomado en su minuto y que ahora yo creo que es muy difícil que se puedan tomar. Creo que habría sido mucho menos traumático para el país, mucho menos traumático para la economía, mucho menos traumático para la gente que tiene más necesidades si se hubiera tomado una decisión dura de control como la pudieron tomar otros países, como la pudo tomar la misma China, por ejemplo. Yo sé que las condiciones de país y de sociedad son totalmente distintas, pero se podía hacer, o lo que ocurrió por pura o mayormente por disciplina ciudadana en Nueva Zelanda, que ustedes saben que prácticamente no tiene caso. Lograron controlarlo absolutamente con disciplina ciudadana y con buenos planes de gobierno. Entonces, acá obviamente que somos países muy distintos, pero aquí lo que lo ha hecho particularmente grave es que el gobierno simplemente ha ido reaccionando, ¿cómo diríamos?, de una forma timorata, a media. Yo creo que hay harta responsabilidad de la gente. A mí me pareció escandaloso, por decirlo de alguna manera, que se reabre el McDonald's y el mismo día que se reabre hay 2 cuadras de filas de vehículos para comprar un maldito sándwich. Entonces sí, hay una gran responsabilidad del gobierno, pero hay una gran responsabilidad de la gente también. Bueno, estamos llegando al final de Ríos de Culturas. Gracias, Ricardo, de nuevo por estar acá. Ha estado súper buena la conversación. Marcelo, como siempre. Y antes de despedirnos, igual quiero saludar en su aniversario sin duda a un partido que ha sido un aporte para la cultura, a los 109 años del Partido Comunista de Chile. Sin duda un partido que ha estado vinculado con la cultura desde su inicio hasta ahora. Así que saludo a todos los militantes, a las actrices, actores, gestores culturales que son parte de ese partido histórico, a los que ya no están. Así que un abrazo para ellos. Bueno, yo quiero saludar también al 202, a Lucho Cubertino, que está ahí en la segunda vuelta. Y como decía Ricardo, hay que superar una cultura del consumo y para eso hay que dar más poder al territorio. Eso es lo que yo creo que la gobernanza tiene que ver con eso. Como los diferentes territorios. Hemos hablado de referentes, por ejemplo, como Germán hoy día, Ricardo, un referente editorial. ¿Cómo escuchamos, digamos, a quienes son, digamos, los referentes en cada área para ir de alguna manera ordenando la gobernanza territorial? Ese es el futuro de Chile, ese es el futuro de la región de los ríos, así que no se equivoquen. En el 202 estoy haciendo campaña, pero de manera abierta porque ya no más la derecha, sí, eso hay que decirlo. La Gatica es derecha, Cubertino es el voto del pueblo. Yo agradezco a Ricardo que haya conversado con nosotros en este día un poquito triste, pero que podemos poner estos temas, que son nuestros temas, en valor. Y más aún poner en valor a un artista como Germán.
Las últimas palabras, Ricardo. No, gracias por la invitación. Estuvo entretenido, una buena oportunidad de hablar de Germán también, de recordar tantas cosas. El aporte que él hizo a la ciudad, que es súper importante. Igual me gustaría no dejar pasar el momento. Yo creo que hay que agradecerle también con total independencia de cualquier otra consideración, la lealtad y la persistencia que tuvo siempre la Corporación Cultural Municipal en apoyar a Germán. Yo creo que fue uno de los elementos fundamentales en el asentamiento definitivo, diríamos, y la permanencia de Germán en Valdivia. La Corporación Cultural y toda la gente que estuvo ahí se portaron magníficamente a lo largo del tiempo con él. Desde hace muchos años, yo creo que eso hay que reconocerlo y agradecerlo en nombre de Germán y en nombre de la Mari, de su viuda y de todos los amigos. Bueno, nos vemos la próxima semana en Ríos de Culturas. Nos vemos. Gracias a Cuello Negro. Chao, Marcelo, nos vemos. Saludos a Toño y a Diego, que están en los controles. Muy buenas tardes. Nos vemos, cabros. Nos vemos. Nos vemos. Llegará su Cuello Negro. Gracias por sintonizar Ríos de Culturas por Radio Watch. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. La Universidad Austral de Chile cumple 66 años y tenemos mucho por qué celebrar. Estamos dentro de las mejores universidades del país, con campus y sedes en todo el sur de Chile. Somos una universidad sin fines de lucro, donde el foco está en nuestros estudiantes. El 80% de ellos cuenta con beneficios del Estado y reciben una formación integral. Entra a admisión uach.cl y conoce todo lo que tenemos para ti. ¿Y tú, qué esperas para ser parte del Austral? Es la hora 20, 13 minutos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos te recuerda los derechos que tienes como ciudadana y ciudadano. Cuando enfrentamos una crisis sanitaria o de otro tipo, las autoridades pueden restringir ciertas libertades para resguardar nuestra salud, pero no más allá de lo estrictamente necesario para abordar la emergencia. Los controles o restricciones deben ser razonables y en ningún caso vulnerar nuestra dignidad o atropellar otros de nuestros derechos. Los derechos humanos son para toda la vida, no se pierden jamás, y el principal deber de las personas es respetar los derechos de todas y todos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos promueve y protege tus derechos. Si quieres saber más, visítanos en www.indh.cl o en nuestras redes sociales. INDH, 10 años junto a ti, 10 años junto a tus derechos. La UACH te invita a mantener un buen trato en los entornos digitales. Si algo no te parece bien o te sientes incómodo o incómoda con alguna situación, por favor, convérsalo. Tenemos que aceptar que las personas tienen derecho a pensar distinto en lo personal, en lo político, en lo religioso o en cualquier tema. Te invitamos a ser tolerante. Buen trato en entornos digitales. El respeto virtual dignifica nuestro actuar. Del 3 al 7 de junio festejamos el Día Mundial de la Bicicleta. Todos conectados desde casa. Podés participar de una semana súper dinámica con más de 50 disertantes de 12 países distintos totalmente gratis. Hablaremos sobre la movilidad sustentable y la bicicleta. No te lo pierdas. Entra ahora en www.conbici.org y sumate a esta experiencia vía esta nueva edición del Congreso Mundial 100% online. Te esperamos. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Síganos en redes sociales como Radio UACH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UACH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouach.cl.
En estos días es importante cuidarnos a nosotros y entre nosotros. Consejos de autocuidado estudiantil para proteger tu salud física y mental y que pueden ayudarte a fortalecer el control de tu vida. Cuida tu cuerpo y tu mente y conéctate con otras personas para beneficio de tu salud mental. Aceptemos nuestras emociones e identifiquemos cuándo pedir ayuda. El estrés es una reacción psicológica y física normal a las exigencias de la vida. Todos y todas reaccionamos de manera diferente ante situaciones difíciles y es normal sentirse estresado y preocupado durante una crisis. Pero los desafíos diarios múltiples, como los efectos de la pandemia de COVID-19, pueden afectarte más allá de tu capacidad de afrontamiento. Muchas personas pueden presentar trastornos de salud mental, como síntomas de ansiedad y depresión durante este momento. Los sentimientos pueden cambiar con el tiempo. A pesar de tus mejores esfuerzos, quizás te encuentres sintiéndote desamparado, triste, enojado, irritable, desesperado, ansioso o atemorizado. Tal vez tengas problemas para concentrarte en tareas rutinarias, cambios en el apetito, dolores en el cuerpo o dificultad para dormir. O te sea difícil enfrentar tareas de todos los días. Cuando estos signos y síntomas duran por más de 2 semanas, haciendo que te sientas desgraciado y causándote problemas en tu vida diaria, de modo que encuentras difícil llevar a cabo tus responsabilidades normales, es el momento de pedir ayuda. Y si sientes que necesitas ayuda, no demores en pedirla. Esperar que problemas o molestias como la ansiedad o la depresión desaparezcan por sí solos puede llevar a que los síntomas empeoren. Si estás preocupado o si sientes que algunos síntomas empeoran, pide ayuda y sé sincero sobre cómo te sientes. Para conseguir ayuda, lo mejor puede ser llamar o usar redes sociales para comunicarte con un amigo cercano o un ser querido. Aunque sea difícil hablar sobre tus sentimientos, busca contención. Comunicarte con el Centro de Salud Mental Universitario a través del email censalud@uach.cl, al teléfono 632-22-1198 o a través de WhatsApp más 569-477-16048 para recibir asesoramiento o pedir una hora con un profesional en salud mental. Síguenos en Instagram, DaeWatch, donde estamos subiendo constantemente información sobre beneficios estudiantiles y en apoyo en salud mental. Si sufres una crisis, piensas en el suicidio o en hacerte daño, busca ayuda. Llama al Fono Salud Responde 600-360-7777 para recibir orientación y apoyo. Referencias: Seminario Virtual DAES, Asuntos Estudiantiles en Tiempos de Pandemia, Núcleo Milenio INMAI, Mesa de Salud Mental Estudiantil UACH, Centro de Salud Universitario UACH. Stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. De Arquitectura y Arte de la Universidad Austral de Chile, un espacio diverso, inclusivo, orientado a la investigación, a la innovación y el desarrollo y a la creación artística.
La facultad se inició como tal el año 1954, o sea, ya lleva muchos años, ¿cierto?, en un recorrido donde solamente se ingresaba a ingeniería forestal. A partir del año 2006 se crea la carrera de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales y en estos momentos el ingreso a la facultad para alguna de las dos carreras es a través de un plan único, ¿cierto?, un plan común o bachillerato al cual ingresan todos los estudiantes, independiente de si quieren estudiar Ingeniería Forestal o Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales. Pasan 4 semestres con asignaturas básicas en este plan común y al 5.º semestre deben decidir cuál es su opción profesional. La facultad también cuenta con una serie de laboratorios que también han ido evolucionando en el tiempo, por supuesto. Tenemos un laboratorio de dendrocronología, por ejemplo, donde se estudia a través de los anillos de crecimiento de los árboles más viejos. Se puede estudiar todo, el clima, incendio, intervenciones del hombre, se puede hacer mucha investigación. Tenemos laboratorios de ecofisiología, donde se estudia el comportamiento, ¿cierto?, de las plantas. Tenemos también la colección más grande de Chile y una de las más grandes de Latinoamérica de insectos, que es la colección Kramer, y otros laboratorios, ¿cierto?, que suman a todo esto y que hacen que la experiencia sea la fuente del conocimiento. Postulantes, estudiantes, los invito de verdad a formar parte de esta comunidad, de esta Universidad Austral, de nuestras carreras, de nuestra Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, para que se incorporen a esta comunidad, que es una comunidad muy movida, es una comunidad con mucho terreno, es una comunidad entretenida, donde también los mismos docentes, ¿cierto?, son bastante puertas abiertas, hay mucha conversación, hay mucho crecimiento personal, ¿cierto?, en esta carrera. Por lo tanto, quedan invitados a sumarse y a hacer todas las consultas que quieran por los medios que están disponibles para ello. Quisiera invitar a las y los jóvenes a ser parte de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades a través de la formación a nivel de pregrado, de posgrado, en las distintas áreas que nosotros cultivamos. Nos interesa desarrollar principalmente el ámbito de la educación, la comunicación, las humanidades y las ciencias sociales. Somos parte de una comunidad diversa que tiene un contacto muy nutrido con los distintos actores de la comunidad local y regional. Cuando ingresas a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, no ingresas solo a una carrera, ingresas a ser parte de una gran comunidad compuesta por profesores, estudiantes, funcionarios, funcionarias, una comunidad comprometida con el territorio y su entorno, desarrollando distintas iniciativas y actividades que dan cuenta precisamente del compromiso con la diversidad, la inclusión, la educación, promover la vida sana y el bien común. Estas iniciativas y las ideas que tú tienes se pueden concretar a través de proyectos de vinculación con el medio o a través de distintas actividades que diseñamos triestamentalmente. Te invitamos a ser parte de este gran proyecto y a comprometerte con nuestros principios para transformar la sociedad en la cual vivimos. Les invitamos a informarse de cada una de las actividades que realiza nuestra facultad a través de nuestra página web humanidadesugach.cl y por supuesto a través de nuestras distintas plataformas en YouTube, Facebook e Instagram. Queremos que ustedes sean parte de esta comunidad. Si tú tienes vocación y piensas en transformar la sociedad, tienes que sumarte a la Facultad de Filosofía y Humanidades. Aquí tenemos espacios para pensar, espacios para crear, espacios para transformar. Más de 35 años de trayectoria, la Escuela de Antropología de la Universidad Austral de Chile y su cuerpo docente, profesoras y profesores,
han trabajado por el cultivo de una ciencia social rigurosa y comprometida con el medio natural y social en la cual estamos insertos, formando profesionales con una importante actitud crítica y compromiso ético frente a las problemáticas sociales, políticas y ambientales en las cuales se ven enfrentados las comunidades de nuestro territorio. Estudiar antropología en la Universidad Austral ha sido una experiencia muy provechosa. Te entregan herramientas que te ayudan a desenvolverte, no solamente en el trabajo que luego tienes que realizar al terminar la universidad, sino también en tu vida diaria, en las relaciones con tus amigos, con tu familia. Y creo que lo más importante que te entrega esta comunidad que hacemos en antropología es las relaciones que se generan dentro, que permanecen luego de salir de la universidad, no tan solo con tus compañeros y compañeras, sino también con los profesores y profesoras, y también las actividades que realizamos dentro de este contexto. Soy antropóloga formada en la Universidad Austral de Chile. Estudié acá entre el año 2011 y 2016 y para mí fue un proceso súper completo, no solo en el sentido lectivo, sino que en el aprendizaje entre pares, que fue súper rico por la diversidad de compañeros y compañeras con las que me formé. Las herramientas que más me han servido para mi trabajo actual es las herramientas metodológicas para poder aplicarlas en el ámbito de la gestión universitaria, que es donde me desarrollo hoy. Creo que tienen que conocer la carrera, es una opción para aportar, es una opción para incidir y para poder desempeñarse desde un pensamiento crítico en la sociedad. Les invitamos muy especialmente a conocer la carrera y postular para estudiar antropología en la Universidad Austral de Chile. Carrera de Pedagogía en Educación Básica en la Universidad Austral del Campus Patagonia está inserta en un paraíso natural. ¿Ya? En el fondo contamos con un espacio maravilloso, un entorno natural, un laboratorio natural que se le puede sacar mucho provecho en la actualidad y para lo que viene, en el futuro también. En segundo lugar, la carrera de Pedagogía es consciente con el cambio de paradigma educacional que existe en la educación. ¿Ya? Entonces, frente a eso, se comprende y se es consciente que un profesor en el siglo XXI tiene que ser un mediador o un facilitador del aprendizaje. Destacar claramente la malla curricular, los contenidos que el mismo plan de estudios abarca, ¿ya? Porque en el fondo se le da mucho énfasis justamente a la formación en artes visuales, artes musicales. Y por otro lado, las didácticas tienen mucho sentido. Una vez que ya tú aprendes lo disciplinar, lo del contenido, tiene mucho sentido, mucha lógica que entremos ya desde tercero en adelante con las prácticas por un lado y también a entrar de lleno en las didácticas, en el fondo cómo vamos a enseñarnos las distintas disciplinas del conocimiento. Hola, mi nombre es Bastián Ortiz Leal, soy estudiante de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, voy en tercer año lectivo. Lo primero que destaco en mi formación como docente y además como futuro historiador es la forma en que se hacen y se realizan instancias en donde se forman conversatorios y además foros en donde se realizan tanto formas en donde se induce a la historia como también a las ciencias sociales. Esto se realiza primeramente en virtud del área de la historia y de las ciencias sociales para entender el pasado mismo y el presente actual. Es importante destacar el rol que tienen los docentes en el área de la historia misma y el rol pedagógico que se le da. Creo que lo que destaca la formación que recibo aquí en la universidad, de la que podría recibir en otras universidades, es que aquí se nos insta a visibilizar los procesos históricos que se han vivido en el sur del país.
y esto se da tanto en los ramos como desde las instancias extracurriculares que son dadas por profesoras y profesores del Instituto de Historia. A quienes estén interesados e interesadas en estudiar Pedagogía en Historia, los invito a escoger la UACH. Mi nombre es Nicola Yarzún, soy estudiante de Pedagogía en Matemáticas, actualmente curso tercer año. Los profesores y profesoras son bastante flexibles en cuanto a temas de horarios de visita que tenemos con ellos y también, por ejemplo, en cuanto a evaluaciones, trabajos y cosas de ese tipo, lo que para mí personalmente me ayuda para en un futuro cuando yo quiera ser profesora, ¿cierto? No sea tan rígida y rompa con ese paradigma que se tiene del profesor de matemáticas, que es bastante estructurado, y para mí eso es fundamental. La universidad te entrega las herramientas para poder tener un trabajo colaborativo con las demás carreras. Eso lo hemos visto en el taller de robótica educativa que se implementó en el año 2017, donde íbamos a establecimientos y trabajamos con las 3 pedagogías y con estudiantes de tercero y cuarto básico. Creo que la UACH tiene todas las herramientas y competencias necesarias para poder fortalecer y potenciar a cada uno de sus estudiantes, y eso se ve con la formación que te entregan, lo bien posicionado que te deja la universidad al momento de egresar, y eso se nota por la calidad de la educación que tiene la Universidad Austral. Hicimos un estudio aquí en el Estrecho de Magallanes donde queríamos investigar el efecto de la temperatura o del cambio climático en 2 especies de erizo, el erizo enano Pseudechinus magellanicus y el erizo comestible, que es Loxechinus albus. Entonces nosotros lo que queríamos ver era cuál es el efecto del incremento de temperatura de forma directa e indirecta en la vulnerabilidad de especie del Estrecho de Magallanes, ocupando ese 2 erizos como estudio. Entonces lo que se hizo fue un experimento donde elegimos 3 temperaturas. Una primera temperatura que era una temperatura control, la temperatura del estrecho, una temperatura